Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular educar con el corazón. Y en estos momentos estamos en el tándem de la tarde, como te prometí, desde las 13 en adelante. Y ahora llega el momento y el capítulo que tiene que ver con, por lo menos para mí, lo más importante en lo que es cualquier presente y futuro, como es la educación. Y sin lugar a dudas, la educación habla de latidos. Y en esos latidos creo que está el compromiso de todos. Y vamos a tener un invitado de lujo que tiene que ver mucho con este aspecto, con educar. Y si hablamos de educar, lo vamos a hacer, como siempre, con el corazón. Buenas tardes, bienvenidos a Educar con el Corazón. Y hoy no la tengo a María Luz Nin, le mando un beso muy grande, inmenso, pero como gran productora que es, me dijo, hoy no tenés salida al aire, hoy tenés presencia en piso aparte. Entonces yo dije, bueno, María Luz, hoy no puedo ir, pero va a estar yendo él. Y él aquí estuvo y está presente. Dicho esto, vos nos sintonizás en FM 94.9, allí en el dial, en donde tenemos una antena con cobertura en Capital, zona norte, zona sur, zona oeste, con una potencia extraordinaria. A veces ocurre y acontece que la antena tiene un límite, no podés tener una cobertura total a través de antena. Entonces tomamos la decisión de crear una plataforma que es mucho más allá de un link. FM 94.9 y la antena es lo tradicional, cuando te subís al auto y la colocás, o cuando estás a veces en tu pyme y la estás escuchando, pero ahora lo más común es que se realice a través de la plataforma. ¿Por qué? Porque la plataforma no tiene límite y nos escuchan desde cualquier parte del mundo. Y si nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo, lo hacen a www.fmradiocristal.com.ar, como si fuera un portal de noticias, como si fuera un portal informativo. www.fmradiocristal.com.ar. Allí últimamente colocamos servidor nuevo para que nos vean y nos vean con la mejor calidad High Definition. Ahí colocamos también el servidor que teníamos vinculado a que nos puedas escuchar. Algunos nos quieren ver, otros quieren mantener la magia de la radio, entonces nos pueden escuchar. Si no tienen para el dial, no hay problema, lo pueden hacer a través de nuestra plataforma. Ahí tenemos redes propias con todo un equipo que trabaja y lo podés hacer en Instagram, FM Radio Cristal 94.9, en Twitter, FM-Radio Cristal y en Facebook, FM Radio Cristal. En estas redes, en Twitter y en Facebook, vamos a empezar también a subirlo en formato televisivo, porque Instagram no nos permite, porque si no tendríamos tortícolis, porque veríamos todo apaisado, y no es el caso. Entonces vamos a transmitir en vivo, en cualquier momento yo te voy a avisar, por plataforma y por redes. Pero no únicamente eso, vas a tener la posibilidad de tener la aplicación y ahí sí un canal de televisión las 24 horas del día, que va a ser Cristal TV. Pero en el mientras tanto te propongo que a la noche, si no nos pudiste ver y escuchar en vivo, lo hagas a través del canal de YouTube, Radio Cristal 94.9. Colocás en la lupita, como todos lo hacemos cuando queremos un tema musical o una charla, vamos ahí y colocamos en este caso Radio Cristal 94.9, lo pueden ver en todos sus plasmas, muchísimos nos ven en pantalla gigante y demás porque lo disfrutan cuando lo desean. Es como las plataformas de las películas, muchas veces te dicen bajó el rating porque hay plataforma, bueno, bajó el share porque hay YouTube. Es una realidad, va bajando las visualizaciones en vivo y en directo y es en el momento que vos lo deseas. Y también tenés aplicación propia, FM Radio Cristal en todos los celulares Android. Cuando tengas Cristal TV, ahí también lo vas a tener en todos los celulares iPhone. Dicho todo esto, tenemos aquí la posibilidad de educar con el corazón en FM Radio Cristal
94.9. Y estoy con él, maestro, profesor, licenciado en Ciencias de la Educación UBA, especialista en gestión y evaluación de las instituciones educativas, maestrando en gestión y evaluación de la educación UNTREF. Estoy con Gamal Jorge. Hola Gamal, ¿cómo estás? Hola Alejandra, muy bien, gracias por la invitación. No, por favor, un placer tenerte. Mira, Gamal, ayer me envió una nota periodística, María Luz, que me pareció sumamente interesante y era uno de los temas que queríamos tratar contigo, que dice el titular: ¿dónde está la voz de los jóvenes en la escuela secundaria? Y adivinen quién la escribió, Gamal Jorge. ¿Me la podés desplegar para todos nuestros oyentes? ¿Dónde está la voz de los jóvenes en la escuela secundaria? Bueno, qué pregunta, ¿no? Un poco fue un ensayo, un intento de poder problematizar y traer algunas ideas sobre un tema que para mí es acuciante y que tiene que ver con la agenda joven y que tiene que ver con el lugar en que la juventud es concebida en la sociedad, ¿no? Un poco lo que yo veo ahí a la luz de mi experiencia y mi recorrido de muchos años en la escuela, trabajando con jóvenes en escuelas públicas, privadas, de diferentes sectores socioeconómicos, es que parece que siempre la juventud en la sociedad argentina oscila entre la negación del presente, porque la juventud es concebida como un sujeto inmaduro, en desarrollo, gestando un juicio, que parece que ya tenemos los adultos claramente y con mucha y muy asentado, y que por lo tanto se le niega la posibilidad de poder formar parte, de poder aportar, de poder ser concebida su voz, digo, como una voz que construye sociedad y comunidad, y la otra arista es pensar que la juventud es el futuro, ¿no? Que a priori es como una expresión con la cual rápidamente uno diría, bueno, la gente que dice eso, lo que está diciendo es, bueno, está apostando. Una expresión de deseo. Sí, es un deseo y hoy, como uno podría decir, como muy bien intencionado en algún punto, porque es decir, bueno, hay que hacer muchas cosas porque en algún momento ellos van a tener el lugar que tenemos nosotros. Sí, es como tomar la posta. Cosa que efectivamente, digo, es otro modo de hacer lo mismo, ¿no? Es otro modo de negar el estatus joven del presente, ¿no? Y que en algún punto, digo, los adolescentes y los jóvenes tienen ideas sobre cómo funciona el mundo, tienen muchas ideas para poder aportar, para mejorar los espacios que habitan en conjunto con personas adultas, y un poco en la nota trabajamos con esa tensión, ¿no? Igual, Gamal, un capítulo aparte también está en los que supuestamente tienen la edad de adultos y son absolutamente adolescentes. Eso es otro capítulo. Sí. Digo, es un poco ver esto, que parece que hay como una edad tácita en la cual el juicio parece que se consolida, ¿no? Como si fuera un acto no que se consuma y uno pasa una frontera y está en otro lugar, y la verdad es que, digo, textual, el juicio, digo, de cualquier persona, digo, es algo que se va como construyendo y resignificando con el paso del tiempo, y es una ficción, ¿no? Exactamente, coincido plenamente. ¿Y la voz de los jóvenes qué te dicen? Y los pibes dicen muchas cosas, ¿no? Me parece que tomo tu pregunta, digo, para traer una idea que en este artículo yo no trabajaba puntualmente, pero que me parece muy importante, que es dentro de estas como dualidades que a veces aparecen cuando uno trabaja con jóvenes y piensa a la juventud como sujeto de nuestro tiempo, es la descalificación, ¿no? En algún punto esto de que no tienen nada para decir, los pibes no les importa nada, están en cualquiera, lo único que les importa es el celular, no tienen intereses genuinos como tenemos nosotros y nobles. Entre comillas. Y por otro lado, esta cuestión también más, si se quiere, innatista, que uno pensaría que los jóvenes todos quieren un futuro mejor y quieren aportar cosas para que el mundo sea más justo, y los jóvenes, digo, como sujetos sociales, no están exentos de las mismas
diversidad y variedad de opiniones que tenemos los adultos. Exacto. Digo, es imposible pensarlo, es un colectivo, en tanto colectivo es un colectivo diverso y es un conjunto donde tienen un montón de cosas. Sí, porque el pertenecer ya ahora no es únicamente a los jóvenes, es a todos que nos gusta pertenecer, y esto de las redes que vos decís es textual. Muchos creen que la vida pasa por las redes y en realidad nos perdemos de la mayoría de los momentos. Muchas veces lo que acontece fundamentalmente es la inversa, que poca vida tenemos cuando dependemos solo de lo que pasa en las redes. Pero vos hablabas claramente de los adolescentes, después de la voz adolescente, y cuando los adolescentes en la gestión educativa son escuchados, ¿qué pasa? Bueno, se transforma. Yo en principio como diría eso como muy fuertemente, porque me parece que uno podría como pensar esa como gran pregunta, no como más si se quiere como disparador del pensamiento, es ¿dónde está la voz de los jóvenes? Bueno, eso tiene una traducción concreta y un poco el artículo lo que dice es poder pensar hacia adentro de las instituciones educativas. Yo trabajaba sobre el nivel secundario, sí, pero se puede pensar en otros. Bueno, ¿cuál es el espacio de participación que tienen los jóvenes? ¿Y cuáles son los espacios formales que tienen donde su voz sea escuchada, interpelada desde la inteligencia y no de la subestimación y puesta en marcha en algunas transformaciones en la institución donde uno trabaja? Exacto. ¿Sí? Y esto, digo, lleva como otra, como una segunda pregunta, que es un poco, que quizás es con la que se decanta, ¿no? Pero tiene que ver también con los mitos y un poco los prejuicios que circulan sobre la participación juvenil, ¿no? Exacto. Que es siempre uno cuando lo dice y piensa, bueno, la participación juvenil, y uno hace como una catarata de analogías para llevarlo a lo peor, ¿sí? Y querer decirlo, bueno, eso es una cuestión disciplinadora, aleccionadora, una bajada de línea, y en realidad uno lo que está pensando es cualquier institución que tiene como sujeto de acción a los jóvenes no puede dejar de pensar una instancia donde los jóvenes digan algo sobre lo que ellos quieren. Claro. Es eso. Digo, es una pregunta como muy básica, pero que es estructuradora. Y eso como no basta con preguntarlo, no sé, con el micrófono. Digo, sí, es muy básica, pero no siempre acontece. Claro. ¿Qué pasa con lo que te pasa? No se tiene idea. A veces los supuestamente adultos no sabemos ni quiénes somos ni qué queremos. Imagínate, y muchas veces proyectamos en los jóvenes, que es muy común esto de la proyección al respecto. Pero vos dijiste algo que es de estudiar en la secundaria, pero es verdad que también es de estudiar en todo, porque también en la universidad, en donde se da ese salto que para muchos es muy fuerte de la secundaria a la universidad en materia de los jóvenes. Esto de la preparación, esto de el lugar de contención, un poco lo que vos estás diciendo, tiene que ver con gestionar educativamente este salto cualitativo, que para muchos puede llegar a ser un momento en el cual, si no me va bien al rendir las primeras materias, dejo. Claro. O si no me va bien, soy un fracasado. Y ojo, esto no es solo en los jóvenes, sino que nos pasa a todos. Sí. No sé cuál es tu punto de vista. Bueno, eso es algo como importante en el sentido de que también hay como una disputa muy fuerte porque la escuela secundaria deje de estar subsumida a una función propedéutica, ¿no? Claro. Ahí hay algo también muy importante que tiene que ver con el origen, ¿no? De la escuela y de la formación de cuadros, de una preparación para las burocracias estatales y una distinción más dentro del sistema. Y a mí lo que me parece con eso, fundamentalmente, digo, por eso un poco también la idea de escuela media, ¿sí? Es algo que está en el medio para lo que es un fin. Y la verdad que la escuela secundaria tiene una agenda de propuestas, de formación. En la escuela secundaria hay una experiencia vital para los pibes y no es solo algo que tiene que preparar para, ¿no? Que me parece que eso es un poco... es verdad. Digo, en tanto nivel, es como un poco el correlato de lo que le pasa a los adolescentes. Bueno, la institución que los aloja, que es la escuela secundaria argentina, parece que solo tiene sentido en tanto y en cuanto cumple una función que tiene que ver con otra cosa, exacto, no con esa misma. Exacto. Yo estaba leyendo recién porque vos sos especialista en gestión y evaluación de las instituciones educativas. ¿Qué tema? ¿Cómo está la gestión educativa hoy?
Bueno, yo creo que es una tarea compleja, ardua. ¿Y cómo se puede gestionar mejor también desde ese punto de vista? Sí, yo creo que se encuentran muchos desafíos por muchas cuestiones. Me parece que hay algo, uno puede como pensar como un poco una clasificación, ¿no? Que es como muy clásica dentro de lo que son las dimensiones de la tarea de la gestión, ¿no? Que uno puede pensar una dimensión pedagógica, ¿no? Que tiene que ver con toda la función de enseñanza y de supervisión de la enseñanza, una dimensión administrativa organizacional, que tiene que ver con todo el soporte que se hace para que la escuela funcione en tanta institución, y una dimensión más sociocomunitaria, que tiene que ver con cómo se articula esa institución con el resto de la comunidad. Me parece que muchas de las cosas que pasan tienen que ver fundamentalmente con la atención que en muchas escuelas hay al interior, y es un poco uno cuando habla con directivos, digo, en charlas y en asesoramiento salta mucho, que es esta cuestión de en que no hay tiempo, ¿no? Claro. Y que parece que la cuestión más importante, que tiene que ver con la enseñanza de la escuela y el acompañamiento de las trayectorias educativas de los estudiantes, queda subsumida a cuestiones que son impuestas externamente, que son administrativas, que son organizacionales y que no tienen que ver con la función central de la escuela, ¿no? Qué bien. Entonces, digo, esa es una arista importante a como tener en cuenta. ¿Y cuál sería esa función central de la escuela? Bueno, digo, la escuela no tiene que dejar de enseñar, ¿no? Hay un pedagogo, ¿no? que se llama Gabriel Brenner, que muchas veces coloquialmente él decía esto de, bueno, digo, si uno fue a un hospital y habla con el director del hospital y le dice, bueno, y le hacen una inspección, ¿no? Y lo evalúan, y le dicen, bueno, ¿cómo está todo en el hospital? No está todo en regla, por suerte los papeles los presentamos, los sueldos están pagos, los legajos están todo bien, lo único que tenemos es que se viene muriendo el 85% de los pacientes de esas operaciones. Qué bien. Uno le diría, bueno, pero pará, acá hay algo que está completamente corrido. Bueno, ¿por qué uno no piensa que si la escuela hoy en día se ve cada vez más insuficiente para garantizar aprendizajes nodales, hay algo que está fallando, ¿no? Bien. Y está fallando lo que tiene que ver con lo que es indelegable, que es la enseñanza, ¿no? Clarísimo. Uno puede pensar también que en el escenario, un poco para complejizar, las escuelas no están indemnes a lo que es todo el avance de la inteligencia artificial y el coletazo que tuvo esto en el aprendizaje de los chicos, en su faceta más práctica, decir, che, esto lo hizo el pibe o no lo hizo el pibe. Sí. Pero bueno, me parece que a pesar de todos los avances y de todos los aportes que tiene fabuloso el desarrollo tecnológico, hay algo que es irreemplazable, que es la mirada de un profe, de una maestra. Es verdad. Hay algo ahí, así es, que si uno lo mira desde la dimensión no meramente técnica y lo mira desde la dimensión subjetiva, ciudadana y política, lo que hace una maestra, lo que hace un profesor es irreemplazable, ¿no? Entonces hay conocimiento por todos lados, hay posibilidad de mejorar ese conocimiento, pero el proceso de aprendizaje tal como uno lo viene conociendo es algo que es indelegable. Yo coincido mucho con vos, es decir, la tecnología es muy importante, pero también es muy importante el mano a mano, la mirada, y en muchos casos a veces te das cuenta hasta de situaciones que pueden estar pasando los jóvenes al respecto porque tienen un golpe o porque se sienten mal o porque hay una actitud de tristeza, y ya sea en el cuerpo docente o el no docente, en muchos casos detectan situaciones que van mucho más allá de la camarita, es decir, es importante el avance de la ciencia y la tecnología, pero también el encuentro, la posibilidad del encuentro y la relación, que para mí es fundamental en lo que tiene que ver con la escuela, que se percibió mucho en la pandemia, porque cuando se pierde ese encuentro, fíjate que se perdieron muchas cuestiones. Claro, bueno, es un poco yo iba a eso, digo, quizás la pandemia fue un poco el catalizador de una serie de procesos que ya subterráneamente venían dándose, y me parece que es como el ejemplo más fuerte, ¿no? Digo, si bien hoy en día seriamente no está en discusión que la educación obligatoria en Argentina es presencial, ¿sí? Digo, uno puede pensarlo en la educación superior, digo que hoy en día cada vez hay más carreras de grado que son completamente virtuales, y uno lo que puede ver ahí es que
más allá de que uno se filme exponiendo, lo esté escuchando en la casa y toda la cuestión, el proceso de subjetivación que se hay es otro. Es otro. No es el mismo, ¿no? Digo, uno puede pensar, más allá de que uno aprenda y los mecanismos para ver que sea el alumno efectivamente todo lo que uno quiera, pero la construcción del sujeto universitario que sea presencialmente tiene que ver con un montón de riquezas y con un montón de cuestiones que escapan a lo que pasa en esas 2 horas cuando uno va a entrar a un aula. Tiene que ver con la socialización universitaria, tiene que ver con lo que pasa en los pasillos. Una cosa es un curso, otra cosa es una charla y otra cosa es una carrera. En donde se puede adaptar la mixtura, es decir, que haya un equilibrio, que a veces haya cuestiones que sean de manera remota, pero sin perder en otro aspecto la presencialidad. No sé qué opinas vos. Sí, tal cual, sí, me parece que es un poco... hay que poder sintetizar, ¿no? O sea, es como que en Argentina a veces hay un poco... La polarización. Sí, o una cosa o la otra. O una cosa pendular, como de irse como de a un extremo a extremo. No sé, hace poquito empezó a salir, como muy recientemente, empezaron a salir que muchos colegios empezaron a retirar los celulares de los alumnos. Sí. ¿No? Entonces uno dice, bueno, a ver, o sea, estamos en un contexto no solo educativo, sino en un contexto profesional y laboral que cada vez requiere más competencias digitales. Digo, vos sos periodista, me estás entrevistando a mí, pero además de poder haber visto y tener capacidad de preguntar, tenés que manejar un montón de cuestiones, estar alerta a un montón de consideraciones para poder hacer tu trabajo. Sí. Y eso le pasa a un abogado, le pasa a un cirujano. Cada uno en su profesión. Y le pasa, entonces uno dice, bueno, en un contexto creciente, donde la alfabetización digital se vuelve un elemento crítico para el desempeño de los trabajos, desarmar y volver para atrás con todo eso que se está requiriendo y que cada vez se va a requerir más, ¿es algo positivo? Yo coincido con vos, Gamal, pero igualmente también te aparece lo otro. Ahora, yo me acuerdo cuando nosotros estudiábamos teníamos que saber física, química. No existía esta calculadora. En un determinado momento nosotros teníamos la calculadora que era la específica para hacer determinado tipo de contabilidades. Pero ahora los chicos eso también, si bien la tecnología es importante, hoy le podés decir 6x6 y no te lo dicen, te agarran la calculadora. Y no únicamente los chicos. Me ha pasado de muchos adultos que me dicen, Ale, ¿cuál es el 10% de 10.000? Porque muchas veces los achacamos a los jóvenes. No es así. ¿Por qué? Porque también el celular, el hecho no está en quitarlo, porque forma parte de la vida, pero saber en qué momentos utilizarlos. Por ejemplo, una urgencia es muy importante tenerlo. Le comunico más rápido a mamá, a papá, a un familiar lo que me está pasando. Es fantástico, es extraordinario. Pero después hacer todo, o no saber un porcentaje, o la raíz cuadrada de por utilizar el celular, pasa a ser negativo. Es decir, vos tenés lo difícil que es el equilibrio. Sí. En la mayoría de las cosas de la vida. Eso sin duda, y vos mencionas algo que para mí es que es importante, que es en muchas oportunidades, un poco volviendo con lo que hablamos de los jóvenes, y cuáles son como las concepciones, ¿no?, circulantes. Basta que le prohíbas que el joven, como muchos adultos también, le prohibiste, lo va a ir a buscar. Sí, le prohibís y va a buscarte el celular de alguna manera para sacarlo, pero es así. Sí, es que por eso digo, uno dice, tiene como con muchas cuestiones, y en educación, digo, pensar las cosas en términos de ese nivel de restricción, a mí por lo menos me da que pensar. Sí me parece que vos mencionabas esto, ¿no?, que muchas veces también la juventud es un chivo expiatorio, ¿no? Es un chivo. Y vos bien mencionabas esto, decir, bueno, hay cosas que los pibes hoy les puede costar mucho más, o pueden estar menos entrenados, digo, uno lo podría mirar, pero no deja de guardar relación con lo que le pasa a los adultos, ¿no? Un poco los adultos siempre como tienen como otra posición dominante, ¿no?, en el discurso, en el debate público. Se creen. Siempre se dice, a los pibes no les importa nada, los pibes ya no leen, los pibes están todo el día con el celular, sí. Y el lenguaje, los pibes no saben hablar, usan pocas palabras.
Bueno. Mira, yo te voy a decir algo, Gamal. Una persona adulta, un adulto de 40 y pico de años me preguntó el porcentaje. Vos sabés que si vos se lo decís a un joven, por lo menos tiene la habilidad de sacarlo por la calculadora. Y yo le digo, discúlpame, más allá de que era un porcentaje, o cualquiera lo podés hacer mentalmente, le digo, hay algo que está en el celular, cualquier cosa, que en un caso extremo pones 10%, o si no, en tiempos lejanos era por 10 dividido 100, que era la manera de hacerlo. Ni siquiera eso. El adolescente, el joven, muchas veces te lo hace eso con más velocidad. Y te estoy hablando de alguien que es funcionario y que está en un cargo altísimo. Mira. Pero no te lo digo por lo político. No, claro. Te lo digo por lo que acontece. Sí, por supuesto. Por lo que vos decís. Me encantó la palabra chivo expiatorio. Y no únicamente chivo expiatorio. A veces los jóvenes, cuando vos escribiste, que es fantástico tu artículo, son los portavoces de lo que pasa en una sociedad. El portavoz es el joven. El joven es el que exclama, el que dice, viste que a veces se manifiesta mucho en una patología. Bueno, el joven me parece que es el portavoz de qué pasa con lo que pasa. Sí, sabes que con esto que decís vos de qué pasa con lo que pasa, uno puede pensar lo que viene pasando ahora, que es algo que circula mucho en las instituciones donde uno se mueve, lo ve, que es el tema de la ludopatía infantil, ¿no? Terrible. Y qué pasa con los problemas derivados de salud mental de muchos pibes, muy chicos, muy jóvenes, que se meten en un mundo que uno no sabe cómo empezó, porque era algo que estaba como circunscrito un espacio y ahora se puede hacer en cualquier lugar, en cualquier momento, y que genera un montón de problemas, porque son apuestas y hay plata de por medio, sino por las consecuencias que tiene la salud de los chicos. Y un poco me parece que la reflexión, ¿no?, en esto de, bueno, suspendamos, saquemos el celular, encerrémoslo para que no lo usen, que lo usen todo el tiempo, decir, bueno, a ver, las cosas, los pibes están creciendo, ¿sí? Y así como el proceso de ciudadanía, ¿no?, y de autonomía de los jóvenes, ¿no? Uno cuando tiene un hijo, cuando arranca a caminar no lo tira y lo manda solo, o cuando aprende a tomarse un colectivo, no lo deja que se mueva a cualquier lado, sino que son cosas que se van haciendo progresivamente. Exacto. Bueno, también hay que mirar con atención al tema de la ciudadanía digital, ¿no? Sí. Y así como uno no deja a su hijo solo en la plaza y se va, bueno, habría que pensar por qué alguien piensa que en las redes sociales no puede pasar nada, porque digo esto, un poco el tema de la ludopatía infantil mezcla un montón de cuestiones que tienen que ver con el tiempo que uno vive, que genera la pregunta. Tiene que ver también con un emergente de la familia. Sí, pero generan como la pregunta sobre qué lugar, qué propuesta tienen los pibes hoy en día, ¿no? Claro. Digo, socialmente, ¿a qué lo estamos convocando? ¿No? ¿Cuál es la convocatoria? Si uno es un adolescente, hoy en día, ¿a qué se puede sumar? Que no sea estar viendo TikTok, es algo como lo más masificado, o viendo Netflix. Digo, bueno, ¿qué propuesta hay? Los espacios vacíos, ¿cómo se llenan? ¿De qué manera? Bueno, tal cual. Digo, eso viene a ocupar algo que está vacío. Exactamente. Digo, sí, es una cuestión física, ¿no? Pero estaba lleno. Te pasa ahora que a los niños le colocas la tablet si están mal, si se enojan, y los ves en un resto o en un bar para que puedan hablar los padres, y estás 3 horas con la tablet delante. Bueno, esto significa lo que vos vas diciendo, es todo un proceso también lo que acontece, pero lo de la ludopatía infantil también a lo que amerita es a una explicación, que a veces los padres tienen que sentarse a hablar al respecto, y me parece que eso es lo que falta el diálogo. Hemos perdido el canal de diálogo y el encuentro, y esto hace también a lo educativo, que a veces en las instituciones es donde se lleva a cabo, contienen y tienen ese espacio para decir lo que les pasa. Sí, y creo que esa es otra de las cuestiones que tienen tanto valor de la escuela, ¿no? Un poco cuando muchos pedagogos de renombre, ¿no? A veces hablan del fin de la escuela, o que la escuela va a ser reemplazada, o que esto le queda poca vida. Yo digo, la verdad es que hoy en día la escuela es lo más contracultural que hay en la Argentina, ¿sí? Digamos, una sociedad donde todo es vertiginoso y velocidad. La escuela ofrece un espacio de recogimiento y de reflexión, donde todo es imagen,
la escuela sigue apostando por la cultura escrita. Es decir, hay un montón de cuestiones que pasan en la escuela y que no pasan en otros contextos, y por eso es un espacio de resistencia de algún punto. Y esto que vos decís de poder tener espacios para poder charlar, bueno, a veces pasa eso, que hay cosas que son básicas, que tienen que ver con la socialización, que tienen que ver con poder compartir cosas en familia, efectivamente y de manera sistemática, y que no suceden, y que no son cuestiones de clase. No son cosas nada que uno dice esto lo hacen bien, los otros lo hacen mal. Son problemas extendidos. Mira, Gamal, en relación a eso, esta semana tuve a una de las médicas que están en todo lo que tiene que ver con hemoterapia en CAPA, en lo que es la provincia de Buenos Aires, y me decía que en donde tienen mayor afluencia es en los chicos de donar sangre, en los jóvenes. ¿Sabes por qué? Porque en muchos casos hay escuelas que les piden capacitaciones. Entonces dan capacitaciones a la primaria, a la secundaria. Entonces los mismos chicos deciden por sí mismos, siempre y cuando obviamente se tenga la edad, hacerlo. Y si no, hay muchos padres que van a donar sangre porque sus hijos le están diciendo que eso es vida. Y mira de dónde parte. Claro. De la escuela. Igual. Y de la voz de los jóvenes. Y cómo se va reproduciendo. Y cómo ellos también hacen circular. No es que solamente hagan circular elegante, ¿eh? No. Hay muchos más emergentes. Lo que pasa es que a nosotros es más fácil circunscribirlos que estar conversando, dialogando y diciendo a ellos qué es lo que les pasa. Pero lo que pasa que nos creemos con tanto juicio a veces los adultos y ni siquiera sabemos qué pasa con lo que nos pasa a nosotros mismos como para estar preguntando, ¿qué te pasa, hijo? Tan simple y a veces con tanta contención, y la escuela sí te lo brinda. ¿Qué te pasa? Lo que pasa que ahora también entró, y esto tiene que ver en tu especialización también en instituciones educativas, entró esta lucha a veces de los padres con los jóvenes que tienen la verdad en contra, en algunos casos, de los maestros o de los profesores, en donde antes el profesor era la autoridad. ¿Qué pasa con todo esto para vos? Bueno, un montón de cosas pasan, ¿no? Un poco esto de esta metáfora de la sociedad pendular, uno la puede ver, ¿no? Que en muchos casos, y es algo que se añora, ¿no? Digo, toda la gente que tiene más de 40, 50, 60 años, digo, recupera su historia. Y dice, no, o sea, si algo decía, yo, o sea, no podía ni opinar. Es verdad. ¿No? Y lo ensalzan como con el valor que tenía la palabra del maestro. Bueno, uno también podría pensar que en algún punto, digo, no siempre, esa voz del maestro también estuvo muy mezclada con el autoritarismo. Es verdad. Y también estuvo muy mezclada con una desvalorización muy fuerte de lo que los chicos tenían para decir. Es cierto. Entonces, de vuelta, lo que hay que poder pensar es un espacio de diálogo, ¿no? Un espacio de diálogo donde cada uno se responsabilice por las cosas que hace y siempre esté mirando qué es lo mejor para el chico, ¿no? Porque también a veces parece un poco que es eso de el chico siempre tiene la razón o el otro no tiene la razón. Bueno, digo, siempre y nunca, bueno, en educación siempre y nunca es un poco difícil, ¿no? Digo, es verdad. Hay que darse la posibilidad de poder escuchar, de poder pensar, de poder dialogar en esto y de construir todos los consensos posibles, porque la verdad que ese pasado que se añora, ¿no? Bueno, estuvo muy confundido de un montón de cuestiones que hoy en día, dentro de un paradigma de derechos, uno lo pondría, ¿no? Está muy bien. En consideración. Gamal, me interesa también la especialización que vos tenés en evaluación de las instituciones educativas. ¿Cómo las ves hoy? Bueno, me parece que es un poco... pasan varias cosas, ¿no? Uno lo que habla es esta sensación de agobio, ¿no? Es muy fuerte. Me parece que es un poco eso, es un común denominador, y uno lo ve que ciertos procesos como que se van adelantando, ¿no? Esto de decir, bueno, en general es como un ciclo
dándole, bueno, en vacaciones de invierno como recarga pila después de medio año de trabajo, y el cansancio y el agotamiento que antes se daba como después, uno lo siente antes y uno lo ve que las tareas como más importantes que tiene la escuela a veces son postergadas y uno ahí como tiene o sea, hay que ponerle mucha cabeza para pensar por qué pasa, ¿no? Que lo más importante se haga. Me parece que hay que... La escuela hoy está como carente de un nuevo relato fundacional, ¿no? Me parece que en diferentes como contextos históricos... Me gusta un nuevo relato fundacional. Es título de libro. Bueno, muchas gracias. O de una nueva nota periodística. Bueno, me parece que en muchas oportunidades los que trabajaban en la escuela, digo, en diferentes contextos, fueron convocados y hubo un sentimiento de claridad de, bueno, ¿para qué hacemos lo que hacemos, no? Digo, ¿para qué educar hoy en día? Bueno, hoy en día me parece que eso falta redefinirlo, ¿no? Me parece que hoy en día, digo, los maestros y los profes hacen su trabajo, muchos en condiciones muy adversas y en condiciones cada vez se vuelven más difíciles, pero me parece que hay algo de volver a enamorar, ¿no? Me parece que hay algo de, efectivamente, de volver a enamorarse del trabajo, porque la verdad es que la gente elige hacer lo que hace, ¿no? Como lejos de todo ese discurso que a veces se presenta como que los profesores y los maestros hacen eso porque no tienen más opción, porque la docencia es un trabajo de descarte. Digo, uno lo que ve es gente que tiene ganas de hacer las cosas bien, ¿no? Es gente que tiene, o sea, digo, no hay que de vuelta como querer romantizar o querer volver como a encontrarse. Sí, o como... A reencontrarse. Porque viste que el enamoramiento es la etapa en la cual no se ve. Claro. Es de las más patológicas. Te quiero preguntar, ¿quién es Gamal, Jorge? Bueno, yo soy un maestro, ¿no? A mí me gusta como siento que esa es mi identidad, ¿no? Si bien tuve la posibilidad de estudiar muchas cosas, esa maestro es la que más te define. Eso es como mi identidad. Yo hoy trabajo como director de estudios en una escuela secundaria, ya hace varios años que trabajo en cargos directivos y cumplo una función que me gusta mucho y de la cual aprendo mucho, pero bueno, hay algo de mi identidad que se juega ahí y bueno, que se jugó, no fue un poco en algún punto, siempre me convocó algo de la enseñanza y hoy en día, como después de muchos años, me sigue convocando, ¿no? Que trabajar en la escuela tiene como propósito que las cosas puedan ser de otra manera, ¿no? Y que hay una realidad que muchas veces se presenta como muy injusta y que educar tiene que ver, ¿no? Con ampliar horizontes, con ampliar miradas, tiene que ver con el pensamiento crítico y tiene que ver con que todos tengan la posibilidad de vivir otra vida. ¿Qué es de lo que más aprendiste como director? Bueno, muchas cosas buenas, muchas cosas difíciles, ¿no? Me parece que es un poco, creo que hay como una dimensión afectiva del trabajo, que es un poco lo que menos se contempla, pero las cosas más importantes, ¿no? A veces uno quizás es como un poco teórico en muchas cosas y como que apela a la racionalidad de ese lugar y bueno, uno trabajando en la escuela y trabajando en cargos de directivos, de responsabilidad, como coordinando grupos, uno se da cuenta que muchas veces las cosas están más motorizadas por esa dimensión y por lo que uno, cómo uno le llega al otro, que porque esta propuesta es mejor que la otra, o eso es obvio que tiene que imponerse, ¿no? Digo, hay cuestiones que son como más laterales a la implementación de los proyectos, que tienen que ver con eso, ¿no? Y que la realidad también lo demuestra, cuando uno tiene una idea, bueno, de esa idea a la implementación hay un montón de mediaciones. Esas mediaciones tienen que ver con, bueno, quiénes son tus interlocutores, quiénes son aliados para poder hacerlo, cuál es el tiempo, cuáles pueden ser los destinatarios, y ahí hay como dimensiones que no son meramente técnicas. Gamal, tenés una identidad como maestro, por el otro lado tenés un rol como director.
¿cuáles crees vos que son emergentes, algunos de los emergentes que hoy nacen desde estos roles en la escuela? Yo creo que hay un montón de cosas, ¿no? Me parece que esta cuestión de la búsqueda de sentido me parece que es un poco un síntoma de todas las cosas que pasan, ¿no? Me parece que hay un poco, a veces como que la escuela queda muy supeditada a agendas externas, ¿no? Y a querer decirle que hay que hacer tal cosa, ¿no? A veces parece que la escuela fuera como un combo, ¿no? Digo, que uno puede decirle, le pongo papa frita, le pongo un helado, lo quiero con Bueno, digo, la escuela tiene una identidad y tiene un propósito del cual no tiene que poder correrse. Después uno puede pensar cuáles son los caminos, digo, las formas, pero el destino está, ¿no? O sea, está claro a dónde queremos ir, tenemos que ver la forma, ¿no? Me parece que sobre eso hay que poder trabajar mucho, y yo creo que cuando hay conducción, cuando hay entusiasmo y cuando se convoca y cuando hay un proyecto claro, ¿no? De para dónde quiere ir y no está supeditado a ahora venimos con esto, el otro, bueno, que también la Argentina es como muy susceptible a esas cosas, ¿no? Me parece que las cosas pueden caminar de mejor manera. Gamal, ¿y hacia dónde te gustaría ir? Bueno, a mí me gusta mucho trabajar en la escuela, ¿no? La verdad que yo tengo muchos compañeros con los cuales compartí estudios y compartí trabajo, ¿no? Y hay como mucha gente que bueno, después tiene como la posibilidad de ir haciendo otras cosas y va emigrando de la escuela, ¿no? Y se va a trabajar a otros lugares. Y a mí, después de más de 10 años de trabajar en la escuela, me sigue convocando mucho. Me parece que la escuela tiene muchas historias para contar todavía. Y bueno, así que yo espero estar a la altura de las circunstancias, por lo menos. ¿Y uno de los desafíos cuál sería tuyo? Bueno, yo estoy como conforme con ser un buen hijo de mi tiempo histórico, ¿no? Qué lindo. Me parece que hay Qué lindo. Que hay un montón de desafíos que uno se le presentan y yo me conformo con eso, ¿no? Con poder. Tenés muchísimas metáforas que son tan ejemplificadoras cuando hablas. Se nota tu capacidad docente y tu identidad de maestro. Bueno, muchas gracias. ¿Por qué estudiaste lo que estudiaste? Mirá, en realidad fue un poco. Se fue armando el camino. Yo siempre en la escuela secundaria fui una escuela que me marcó mucho y de la cual tengo un gran recuerdo por todas las cosas que me dio, y muchas de esas cosas, como hablamos antes, no tenían que ver solamente con lo que pasaba hacia dentro del aula, sino con cosas que se armaban un poco en la periferia. Y yo siempre quise ser profe de historia. Después terminé la escuela secundaria, empecé historia en la UBA, empecé a cursar unos años y me di cuenta que un poco la carrera está como más con un perfil más académico de investigación, y a mí me quería dar clases en la escuela. Y bueno, ahí como tuve un momento, como le pasa a muchos, ¿no? De decir, bueno, perderse y encontrarse. ¡Qué bien! Y empecé como a estudiar el profesorado de primaria, el magisterio. Me recibí de maestro y después, bueno, un poco cuando me recibí de maestro, como que todo se ordenó y me siguió como convocando mucho. Bueno, empecé la carrera de educación en la UBA, la terminé, después una maestría. Y bueno, ahí se fue armando el camino. ¿Y quiénes fueron tus grandes maestros, Gamal? En la vida. Bueno, muchos. En el recorrido que tuve hubo gente que formativo que me ayudó. Me acuerdo varios profes de la escuela secundaria que me marcaron, digo, con muchos que tengo relación hoy en día, porque me convocaba, como había cosas como de identificación, ¿no? También mucho con ellos. Y después también me pasó que en la universidad tuve la posibilidad de conocer grandes profesores, ¿no? Digo, gente que uno la escucha y es como que no sabe cómo guardar, ¿no? Tanta cosa que uno recibe, ¿no? Yo estudié Ciencia de la Educación en la cátedra histórica de Adriana Puigros, que después estaba a cargo de Lidia Rodríguez, que a mí me marcó mucho. Fascinante. Después tuve la posibilidad de ser adscripto y trabajar con ella. Y bueno,
intelectual increíble, ¿no? Y para cerrar, ¿qué maestro te gustaría ser? Yo creo que si después con el tiempo, cuando uno como deja de transitar los espacios, alguien tiene como la intención de retomar el contacto con uno, ¿no? Y como hay cosas que quedaron por decir, me parece que está bueno. Me pasó hace unos años ya, que mi primera experiencia trabajando en la escuela pública como maestro, yo había tenido un séptimo grado que había sido muy difícil y que venía como lo tomé justo a mitad de año, y venía como de muchos maestros que habían renunciado porque había como cuestiones de convivencia escolar bastante dificultosas, ¿no? Y yo lo tomé como con no tanta experiencia, venía trabajando pero en otro cole, y bueno, nada, como que lo pudimos como armar y pudimos llegar a fin de año, pudimos trabajar juntos, y había una piba que era muy genia, Ailem, que escribiendo, y ella, yo como que la incentivaba mucho, ¿no? Che, está muy bueno esto, qué lindo, cómo te salió, y tengo el recuerdo de que ella muchos años después me escribió y me dijo, profe, estoy en segundo año. Me dijo, pero la profesora de literatura de tercer año me invitó a participar en un concurso de escritura y gané una mención, me acordé mucho de vos. Ella como me mandaba sus poemas. Después de mucho tiempo fue mamá. Hermoso. Y bueno, son cosas que son lindas. Hermoso. Gracias, Gamal Jorge. Ha sido un placer tenerte. ¿Cómo te podemos ubicar? ¿Tenés redes? Bueno, yo tengo un correo, ¿puedo pasar? A ver, sí. Sí, mi correo es gamaljorge. Gamaljorge @gmail.com. Muy bien, y estuvimos con él, maestro, profesor, licenciado en Ciencias de la Educación, UBA, especialista en gestión y evaluación de las instituciones educativas, maestrando en gestión y evaluación de la educación. Un TREF, estuvimos con Gamal Jorge. Gracias, maestro. A vos, Alejandro. Un placer. Y nos encontramos la semana que viene para educar con el corazón.